Muchas gracias al maestro Lorenzo Escalante, escritor de contenidos educativos. Nos trajo su libro Pensamiento Matemático 1, editorial Bookmark. Lorenzo Escalante Pérez, el maestro Lolo. Gracias por la dedicatoria, gracias por el libro. Las socioemociones en la educación. Maestro, bienvenido y gracias. Hola, no, mucho gusto. Ya te lo debía, lo había prometido hace algunas semanas. ¿Cuántos has escrito? ¿Cuántos libros? Bueno, este es el penúltimo que escribo desde 2009. Ya tenemos pues prácticamente 33 títulos entre álgebra, trigonometría. Hemos hecho colaboraciones con la Autónoma de Sinaloa, con la Autónoma de Hidalgo, con personajes de aquí de Yucatán, con la exdirectora de la Facultad de Matemáticas, la maestra Lucy Torres Sánchez, le mandamos un saludo. Hemos escrito libros de lógica del área de humanidades para los bachilleratos tecnológicos. En fin, esto de los contenidos educativos es apasionante, y lo más rico de esto, José Luis, es que puedes llegar a través de esto a miles de estudiantes mexicanos que, vamos, están ávidos y están necesitados de un material que los ayude, ¿verdad? Realmente que abone en estas áreas para ellos terribles de recorrer y demás. A veces el docente pues no está presente. Entonces el libro creemos que es una herramienta muy útil todavía para lograr el aprendizaje significativo que busca. ¿Y las socioemociones? Bueno, tú sabes, José Luis, y seguramente la gente que nos escucha cada jueves sabe que esta parte de lo socioemocional, de la formación integral del estudiante, no puede hacerse a un lado y no puede ocupar un lugar menor, ¿verdad?, entre todos los aspectos que se cubren en un aula. La normatividad desde hace ya algunos años en México y en otros países nos dice a los docentes que es un ámbito que debemos cuidar, que debemos desarrollar, que debemos proteger. Y el problema que hemos encontrado es que hay una falta de perfil adecuado en las escuelas para poder abordar esos elementos. Esto data de hace mucho tiempo. Tú sabes que en las escuelas tenemos estos famosos orientadores educativos, ¿no? Que son los que de alguna manera pueden ayudarnos a de alguna forma controlar la conducta del estudiante. Les canalizamos los casos muy difíciles en la escuela, estos chicos que presentan alguna dificultad de aprendizaje, el comportamiento y demás, y los vamos turnando con estas figuras que normalmente están en las escuelas. El problema aquí es que a veces la proporción es de risa, ¿no? O sea, en un turno puede haber 500, 600, 400 jóvenes con un orientador educativo, ¿no? Y entonces, ¿qué es un individuo contra 400 o 500 Una gota personas, en el desierto, ¿no? Hacia el año 2000 en todo México se propuso que una carga de algunos de los docentes en México correspondiera a la acción tutorial, y aparecen las figuras de los tutores, ¿verdad? El problema de estos intentos es que, como siempre, tratamos de cubrir varios frentes con una sola persona, ¿no? Y estas personas a veces no tienen el perfil. Entonces, no solamente se hablaba de una tutoría en lo emocional, en la conducta y demás, sino que también se hablaba de una tutoría académica. Y entonces los esfuerzos pues se dividen, la torta se divide, ¿no? O sea, en lugar de repartirla toda al Chavo del 8, pues hay que dividirla entre Don Ramón, el Chavo, Kiko, Ñoño y demás, ¿no? Y esto ha desgastado mucho a los docentes. Sobre todo aquel docente que, y también hay que decirlo, no controla tampoco sus emociones. O sea, si tú me dices, por ejemplo... O sea, el aconsejador... O sea, un ciego no puede guiar a otro ciego. Un ciego. Si yo no tengo control, si yo no tengo técnicas para controlar mi emoción, si yo socialmente tengo problemas... Si estoy sobresaturado de chamba. ¿Qué es lo que ocurre, no? Hoy día, por ejemplo, José Luis, no se habla mucho de esto, pero créeme que los directores de planteles y los directivos de planteles públicos hoy están con la incertidumbre de qué va a pasar en junio, julio o agosto, ¿no? Saben que sus trabajos dependen de quien gane
la gobernatura del estado, por ejemplo. No solamente pasa aquí en Yucatán. Federal y estatal. Federal, estatal, por todos lados, ¿no? ¿Cuántos puestos ¿Por qué hay? debería de estar en riesgo algo que lo garantizaba antiguamente cualquier régimen? ¿No? Era servicio profesional de carrera. Claro, claro, porque se han abandonado algunos esquemas y se han dejado a la suerte de la autoridad civil o de la autoridad que corresponda o que competa. Yo recuerdo haber estado en algunas escuelas en el norte del país y los directores en los talleres que les dábamos no están concentrados. Y cuando tú escuchas el murmullo, la charla en corto, están hablando de las posibilidades que tendrán de continuar en el cargo. Esos cargos, José Luis, deberían de estar regulados, como dices, por la ley, deberían de estar ocupados por personas que se están preparando para ocuparlos y muchas veces, obviamente, se están tomando, ahora sí que como botines políticos. Es que además hemos visto que los relevos en distintas posiciones de los gobiernos federales particularmente, de pronto lo ocupan personas que ni a la escuela fueron. Sí, no tienen los perfiles, no tienen... O que te dan un título en 24 horas. Claro, entonces tú imagínate, un plantel, vamos a hablar de un plantel de 1,000 personas, de la media superior, con adolescentes entre 14 y 18 años, ¿no? Un director distraído, un aconsejador... Correcto, un aconsejador, un orientador para un montón para esos 1,000 alumnos, con tutores designados por la fuerza, que no tienen la capacitación, no tienen el control de las emociones, hemos dicho aquí en tu espacio, no tienen esperanzas de una jubilación digna, están escuchando las noticias que... Tienen que complementar el salario. Correcto. En un Uber. Lo complementan como pueden, con problemas también con sus hijos, a lo mejor, como hemos visto que ha avanzado, problemas como drogadicción, problemas como desintegración familiar, suicidios, alcoholismo. Y entonces las consecuencias. O sea, ¿qué pasa con esto? Esto se traduce en ¿qué? En desánimo, en falta de motivación, en deserción escolar, en reprobación. Y más grave, esto se traduce en cuántos chicos vemos que no abandonan su hogar y están las alertas Amber por todos lados buscándolos, ¿no? Y luego aparecen y te das cuenta de que hubo un problema en casa que no se atendió, emocional. Sí, claro. ¿Cuántas veces no escuchamos? Te escuchaba hace unos días decir la cifra alarmante de casos de suicidio, más de una decena en los primeros 20 días 13 del año, en 16 ¿no? días. Entonces, 12 o 13, sí. Eso llama la atención y eso hay que atenderlo. Hoy la normatividad... Me cae todavía un 20 más fuerte, 12 en 16 días. Es increíble esto y creo que es trabajo de todos en conjunto. Deberíamos de poner atención a esto porque la normatividad no es mala, existe. Se habla ya de un currículum ampliado. Ese currículum ampliado va acompañando el currículum fundamental en donde están las asignaturas que conocemos, ¿ya? Va acompañando los elementos laborales, ¿ya? Las carreras técnicas. Hay que atender el currículum ampliado con los recursos de lo socioemocional, el cuidado de tu salud, de Tú tu me decías, maestro, que la pandemia nunca terminó de curar emocionalmente a los muchachos y volvieron a la escuela en tropel. Los metimos a la escuela sin hacer un diagnóstico adecuado de la condición que traen. Hoy, por ejemplo, los chicos han perdido el respeto poco o mucho que quedaba. Tú párate en un aula actual, José Luis. No, la verdad, cuando tú estabas en un salón de clase, te garantizo que cuchicheabas, si bien te iba, con tu compañero bajito. Sí. Por respeto, por temor, y mirando siempre al maestro, de soslayo al maestro. Claro, hoy es muy común ver que el docente levanta la voz, o sea, los decibeles tienen que ir para arriba para tratar de tapar el murmullo de la colectividad en el salón de clase, porque no le prestan atención. Y si el docente se la pasa tratando de tranquilizar al grupo, los 50, 60 minutos que dura su sesión de clase se pierden en el control. O sea, ¿qué pasa? Son las consecuencias de no atender la parte emocional, la parte que regula la conducta, y créeme, en la medida en la que esto no se atiende. Y aquí lo hemos dicho, maestro, no es cuestión de dinero, porque lo están poniendo el dinero en otro lado. Mira, José Luis, eso de entregarle recursos a la sociedad de padres para que hagan... ¿Cómo vas a poner eso? No funciona. No funciona y porque... ve cómo se están peleando.
Y mucho de ese recurso no llega. No Son llega, documentos Sí, que, sí, que sí. se firman, que las promesas, pero no O llegan. te Y dije cuando llega, 600,000 y llegan 250 y dejas a media obra la cancha. así es, así es. Entonces, hay soluciones, sí. Algo muy simple es atraer a los maestros empáticos, respetuosos, que los hay, alrededor de sus experiencias exitosas, busca hacer un colectivo y busca que todos se armonicen en beneficio de los estudiantes. El jueves aquí nos vemos. Claro que sí, José Luis. Es el maestro Lorenzo Muchas gracias. Escalante, el maestro Lolo,